lo que es con referente a las medidas, estas son las que se están realizando en Panamá y en la actualidad pueden ir cambiando dependiendo de cómo vaya evolucionando a través del tiempo. Ok, continuamos. Bien. Vamos a hablar importante de lo que es el coronavirus, conocido como COVID-19. El coronavirus se debe al aspecto que representa tal cual es este virus. ¿Cómo funciona el virus? El virus no es una enfermedad que es de ahorita. Anteriormente ha ido evolucionando desde lo que es la época en el 2002, que tenía un nombre que era el SRAS-CoV 2002, porque fue cuando esta enfermedad estaba. Posteriormente en el 2012 mutó hasta que tenemos la época del 2019, que es llamado COVID-19. También se había comentado de que el virus solamente era para los humanos. Posteriormente se tomó en cuenta que afecta tanto humanos como animales. Bien, ¿qué es lo que causa este virus o esta enfermedad? Bien, se descubrió en la década de los años 60 que simplemente era un síndrome que provoca lo que es una grave asfixia respiratoria y uno de los efectos causados que produce es neumonía. Ojo, no todos tienen la misma reacción. Hay personas que el virus los afecta mucho más que otros. Puede ser por su sistema inmunológico o por su genética. No todos vamos al momento de presentar o de llegar a tener el COVID-19, no vamos a tener el mismo desarrollo y eso lo pueden rectificar por redes o cualquier persona que hayan conocido, que hay unos que les afecta mucho más que a otros. Aquí tenemos los síntomas más importantes que nosotros debemos aprender para diferenciar tanto lo que es la fiebre, tos, fatiga, dependiendo de los casos graves que sucedan. Y vemos lo que son los síntomas que tenemos del lado derecho, que vendría siendo fiebre, se presenta tanto en el COVID como en la gripe, la tos, lo que vendría siendo moco, se presenta en gripe. Entonces, ¿preguntas? Entonces, aquí nosotros debemos tomar en cuenta que antes de tomar una decisión o decir que tenemos esta enfermedad, podemos ver lo que estas láminas inclusive se encuentran en lo que es la parte del MINSA y observaremos cuál es el desarrollo del síntoma como tal. Bien, ¿cómo se transmite el coronavirus? Sumamente sencillo, se transmite a través de la persona que esté enferma o que sea portador de este virus, a través del estornudo. Las moléculas están en el ambiente y ya sea por el tacto o tocar este mismo virus, es que nos afecta a nosotros. O sea, por eso es que en la actualidad tenemos diferentes tipos de responsabilidades de lo que vendría siendo el social responsibility, que nos dice a nosotros que es distanciamiento social, que debemos estar. Antes era 1 metro, 1,50 m, en la actualidad se dice que son 2 metros de distancia y es lo que vamos a ver nosotros cuando estemos hablando de lo que es la reapertura de los restaurantes y bares. Bien, ¿cómo se transmite? Es algo que no hemos tomado un poco en cuenta, que no es solamente por tocarnos la boca, sino el simple hecho de tocarnos los ojos y la nariz es que nos hace que este virus se transmita hacia las personas. Es muy delicado y vamos a ver la parte de lo que vendría siendo en el momento de la actividad, porque si hay varias funciones que cuando estemos trabajando nos van a evaluar y debemos tomar nosotros en cuenta en base a lo que vendría siendo el protocolo de apertura. ¿Preguntas hasta los momentos? Ok, continuamos entonces. Bien. Las empresas en lo que es la parte de reapertura debe cumplir con los siguientes puntos para desarrollar en los protocolos específicos del sector económico. Primero, cada empresa que haga la reapertura
debe tener un comité especial de salud e higiene para la prevención y atención del COVID-19, ya sea de una institución pública o privada, todos tienen que contar con ese comité, en donde van a tomar las medidas de prevención y control general para cada trabajador, empleado, cliente, proveedor y visitante. Establecer los horarios especiales y restricción del número de personas de acuerdo a la medida de distanciamiento físico de 2 metros, con otras modalidades, para efecto para los empleados digitales o tecnológicos. O sea, eso quiere decir que vamos a evolucionar en la parte de los menús, vamos a tener lo que vendrían siendo los menús digitales, o inclusive los menús que son biodegradables, que son de un solo uso. Tienen que tener el control del monitoreo de los síntomas y los colaboradores, tanto como los clientes, y el control del manejo del estrés. Bien, ¿cómo se estará conformando cada comité? El comité debe estar integrado por representantes de la empresa y los representantes que vendrían siendo los trabajadores de la empresa. Tiene que estar constituido por tanto como los dueños de empresa y los trabajadores de cada empresa. Los representantes no requieren experiencia previa a lo que es el tema relacionado con lo que es la salud ocupacional y el proceso de la ejecución entre los participantes. Ok, continuamos. Importante, según la cantidad de trabajadores, debemos tener un mínimo en el comité, que debe estar conformando el comité. Cuando hablamos de 2 a 10 trabajadores, debemos tener un mínimo de 2 personas por comité. Si hablamos de entre 11 y 40, vendrían siendo 4 trabajadores por comité, y cuando son más de 41 deben tener un mínimo de 6. ¿Preguntas con referente a lo que son los comités? Ok, entonces continuamos. En base a los comités, vamos a explicar un poco las funciones que deben cumplir cada uno. Vamos a explicar aquí. Bien. ¿Cuáles vendrían siendo las normativas importantes que deben cumplir? Bien, en el momento de ingresar, en la entrada al establecimiento, debe haber una capacidad máxima de las personas que deben o que pueden atenderse en el restaurante. Eso es uno de los requisitos. También deben tener un monitoreo al ingresar de hacer lo que es la toma de la temperatura, uso obligatorio de los clientes de lo que vendría siendo la mascarilla. Eso es un uso obligatorio, y la cual se retirará únicamente al permanecer en la mesa. No se puede movilizarse dentro del local para colocársela. Eso quiere decir que él ingresa con la mascarilla hasta que se retira, y se dispondrá de gel alcoholado y que se le ofrece a la entrada del restaurante. Bueno, para las personas que yo por lo menos he salido a hacer algunas compras, y sí he tenido la oportunidad de que se está cumpliendo en los locales, tanto de gran cantidad o de poca cantidad de personas, que hacen lo que es la parte del chequeo de la temperatura, del uso obligatorio de la mascarilla y de utilizar lo que vendría siendo el gel alcoholado, o inclusive utilizan atomizadores con alcohol. Bien, hablamos de parte de las normativas, lo que vendría siendo la social distancia. Usar de preferencia los espacios al aire libre y posteriormente utilizar las áreas cerradas. Señalizar áreas donde están las mesas o sillas a disposición, las que se puedan ser ocupadas basado en lo que es el distanciamiento de 2 metros. Mantener la provisión constante de gel alcoholado en zonas estratégicas a los clientes y colaboradores. Ya vamos a hablar un poco de cómo es el procedimiento de la aplicación del gel alcoholado en los trabajadores. Y no se recomienda el uso de menú reutilizable. Por eso es que tenemos ahí la imagen del código QR. O pueden utilizar menús impresos desechables o los electrónicos que se pueden enviar por correo, se pueden pasar al cliente para que ya tengan la manera de lo que estamos trabajando, lo que van a consumir en el local. Bien,
Otra de las normativas, que las mesas deben ser limpiadas y desinfectadas después de cada uso. En el caso de usar manteles, deben ser retirados y lavados después del uso. Tener mesas de 4 sillas o con un máximo de 6 para proteger lo que vendría siendo el núcleo familiar. Importante saber es que se compruebe lo que vendría siendo si en realidad son familiares, porque es un control que se va a tener. Se deberá limpiar sillas y mesas luego de retirarse el cliente y debemos utilizar lo que vendría siendo un tape o algo similar, podría ser un sticker que se colocará para tener el distanciamiento al momento de ingresar o de estar en el área donde se va a brindar el servicio. Cabe destacar, si se han tomado algún metro, los metros también tienen las indicaciones donde colocan, donde las personas pueden estar y donde las personas no pueden estar. Entonces, eso que se está cumpliendo, nosotros también lo debemos cumplir en nuestro local. Vamos a aceptar aquí a nuestro colega Rona. Entonces, esas son parte de las normativas que deben estar pendiente el comité de cada lugar de trabajo. También, importante, los saloneros deben usar en todo tiempo su mascarilla o tapaboca. Los saloneros no deben usar guante. Deben lavarse las manos cada 30 minutos y cada vez que salga o entre a la cocina. Igual cada vez que termine de interactuar con alguien. Los cajeros deben usar siempre la mascarilla o tapaboca, uso opcional, los lentes protectores. Importante, los cajeros son los únicos que van a manejar el contacto con el dinero. Cada transacción que ejecute deben cobrar y utilizar lo que es el sanitizador y el gel alcoholado. Importante aquí, nosotros cada vez que utilizamos lo que vendría siendo el gel alcoholado o el sanitizador, si utilizamos 3 veces el gel alcoholado seguidas, ya la 4ª vez nosotros debemos lavarnos las manos. Eso es un método que se debe cumplir. 3 veces utilizas el gel y ya la 4ª vez sí tienes que utilizar el lavado de las manos como debe ser. Claro, es algo un poco más tedioso con referente a lo que vendría siendo nuestra función de trabajo, pero es una nueva norma que nosotros debemos ir acostumbrándonos con el tiempo. Bien, que también debe estar pendiente de responsabilidad con lo que vendría siendo el comité, detectar a los trabajadores sintomáticos o asintomáticos, llevar un registro de temperatura de cada trabajador, una bitácora, capacitar a los trabajadores con los hábitos de higiene, que ahorita vamos a tocar un poco eso, divulgar el material informativo de prevención, garantizar el tiempo de protección de cada individuo. Eso quiere decir que deben disponer lo que son las mascarillas, el gel alcoholado, revisar el cumplimiento de los protocolos y su actualización permanentemente. Mantener lo que vendría siendo la información de posibles casos en confidencialidad. Llevar una bitácora con la información de los procesos que van a cumplir, inspeccionar e identificar lo que son las áreas de alto riesgo, organizar una brigada de primeros auxilios y respuesta rápida a cada caso correspondiente. ¿Preguntas? Cool. Ok, continuamos. Bien, los equipos de protección en lo que vendría siendo el ambiente laboral va a variar dependiendo de cada trabajo, pero lo más importante es que deben tener gel alcoholado, vendría siendo una, tapabocas, protector facial, guantes dependiendo de la área donde vayan a trabajar, y tener lo que vendría siendo ahí paredes de acrílico, que esas se pueden también utilizar en el caso de la caja para tener una protección. Inclusive al momento de ingresar hay unas
¿cómo se diría este caso? Una parte donde te sanitizas lo que es los zapatos, donde pisas, es sanitizado y después es secado. Todos esos productos que están en el área los debe dispensar el lugar de trabajo. Bien, ¿cuál vendría siendo la responsabilidad de nosotros como empleados? Realizar lo que es la parte del lavado de manos con jabón cada 30 minutos, desinfectar lo que es con el gel alcoholado después de cada transacción, y es lo que les comuniqué. Después limpiarse o higienizarse 3 veces seguidas con el gel alcoholado, debemos lavarnos las manos con agua y jabón. Antes o posteriormente, antes de tocarnos la cara y después de tocarnos la cara, nariz o boca, o torcer o estornudar, debemos lavarnos las manos. Antes o después de colocar o retirarnos la mascarilla, debemos lavarnos las manos. Y después de tocar cualquier superficie de uso común o de alto contacto o cambio de actividad. Entonces, es algo que nosotros debemos irnos a adaptarnos, inclusive ya lo que es la parte del saludo, que antes era con un apretón de mano, debemos ir ya cambiando, que hay unas personas que chatean el codo, hay otras personas que dan un puntapié, o sencillamente puedes saludar a 2 metros de distancia con la mano y vas a evitar ese contacto físico. Bien, cuando hablamos de educar a lo que vendría siendo el personal de trabajo o el empleado en este caso, vendría siendo bañarse diariamente antes de cada jornada y al regresar al hogar. Cambiar y lavarse la ropa diariamente con agua y jabón. Vamos a ver qué colocaron aquí. Más chat. ¿Es necesario hacerse un examen para la apertura? Eso lo va a decidir el patrón. En realidad, todos nosotros somos, al momento de llegar al trabajo, podemos ser algún portador del virus, podemos ser pacientes sintomáticos o asintomáticos, y el dueño del local va a decidir si se puede hacer. Ojo, importante, no han dicho y no ha salido un comunicado que para hacerse la apertura te tienen que realizar un examen. ¿Por qué? Porque si hablamos de la cantidad de pruebas que se hacen a diario y tenemos una cantidad de trabajadores, no te lo van a exigir. Solamente te lo pueden llegar a exigir es si muestras algún síntoma, y en ese caso sí te van a decir, oye, te tienes que hacer la prueba para ver si tienes o no tienes el virus y puedes contaminar a nuestros compañeros de este virus, pues normal. Pero no es necesario que te hagas un examen a menos de que tengas algún riesgo, como lo comentamos al inicio, que presentes algún síntoma para ser el portador del COVID-19. Ok, limpiar los zapatos diariamente, el uso de reloj, pulseras, anillos, sortijas y otros accesorios de dificultad que nos produce al lavarnos las manos, es recomendable que no lo utilicemos. Y las damas, por lo general, no se pueden lavar el cabello diariamente, entonces por eso es que es importante que lo tengan recogido o cubierto. Ese vendría siendo lo que es la parte del protocolo que se va a estar manejando en la actualidad. Ahora, si nos vamos en cuenta a lo que vendría siendo la parte a nivel operativo de las personas que están trabajando en lo que viene siendo casco antiguo, en casco antiguo no va a estar permitido, vamos a tener no va a estar permitido estar manejando lo que serían vehículos, sino sencillamente van a tener disponibles unos estacionamientos para las personas y las personas solamente estarán en el casco caminando por la calle. O sea, no va a ser como antes que teníamos el acceso de vehículos. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta con referente a la información que se compartió el día de hoy? Cabe destacar que lo que nosotros utilizamos, o sea,
estas normativas ya se han existido anteriormente y hay otras normativas que se van a ir actualizando, como en la parte superior del bar no va a estar permitido colocar ningún tipo de gomas, o sea, la barra va a estar 100% plain, va a estar 100% limpia, no va a haber nada sobre la barra. Eso es algo que también empieza a cambiar. El uso de carrizos, como se utilizaba antes, eso ya también se va a dejar de usar porque obviamente eso está en contacto con el medio ambiente e inclusive puede llegar a contaminar a la persona si alguna persona que pasa con el COVID estornuda o toca, contamina el producto, entonces eso tampoco se va a utilizar. Con referente a lo que son los cubiertos se van a utilizar y posteriormente se pueden reutilizar. Los de metal, porque obviamente son lavados y pasados por agua caliente. Entonces, todos los protocolos que nosotros decimos en la actualidad de que qué se va a hacer con lo que es la reapertura, siempre se han estado cumpliendo. Solamente que ahora vamos a tener mucho más énfasis con referente a lo que es la limpieza. Preguntas, colegas, Gaby, Ronald, Elizabeth, Jazz. Michael. Michael es el que, Michael por lo menos trae pila ahí, que fue el primero que entró a la clase el día de hoy. Pero esos son más que todo los procedimientos que se deben cumplir. Tener un comité que es el que se va a encargar de llevar el control. Inclusive los trabajadores van a tener que, al momento de tomarle la temperatura, se va a llenar en la hoja de asistencia cuál es la temperatura. De esto va a ayudar a tener un control de la variante que si en algún momento esa persona sube la temperatura inadecuada, ya sabemos que tenemos que seguir los pasos y lineamientos a lo que es la parte de la evaluación o realización del examen. ¿Preguntas? Vamos a ver qué escribieron aquí. Ok. Exactamente, la medida de higiene es fundamental y nosotros automáticamente solo que hay que seguir haciendo el seguimiento. Full higiene. Bueno, las gomas ayudan a evitar accidentes al trabajo con gran cantidad de las personas y rapidez. Supongo que puede ser controlado tanto la cantidad como servicios y podría uno entonces tener más cuidado al trabajar. Importante, mira, esto que está diciendo Ever. Cuando nosotros hablamos de las gomas de bar es verdad, te evitan tener la cantidad de accidentes, pero tiene también una cantidad de bacterias y lamentándolo mucho, vamos a ser sinceros que de aquí a lo que estamos del 100%, te diría, vamos a ponerle un 50, pero no creo que llegue un 50. El 50% de los trabajadores no lava todos los días sus gomas y las bacterias se quedan ahí. Y si hablamos de las tablas de cortar frutas, en el momento que tú cortas, más que todo las que son de plástico, que son las que tienen menos cantidad de bacterias, porque las de madera cuando tú cortas se quedan las bacterias. En el momento que tú pasas el corte del cuchillo, haces la madera o el plástico lo cortas y ahí se quedan las bacterias. Y en la madera se multiplican mucho, mucho más rápidas porque no son tan higiénicas como las de plástico. Entonces, es muy, muy delicado porque si ahí se mantienen las bacterias y es algo que utilizamos nosotros al día a día, imagínate en unas gomas de piso o en la parte superior de que normalmente lo cambian 1 o 2 veces a la semana. Sí, que ha ingresado en la madera correctamente. Exactamente, es fundamental. Esto ha sido algo que ha pasado en la actualidad, que cuando hablamos de la parte de la... Sí, nos puedes hacer un aporte, Lía, no hay ningún problema. Bienvenida. Vamos a ver qué nos comenta nuestra compañera Lía. Hola Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes, estamos Lía y yo viendo Cool, ¿cómo estás, Félix? Súper. Todo muy bien, de verdad que chévere con toda la información. Voy a hacerte un pequeño aporte, que esto es muy importante. Ahora que comentaste lo de las tablas de picar y demás, es cierto, ya no se va a tener ni siquiera los garnishes como se tenían antes, que la gente cortaba limones a diestra y siniestra y esos limones duraban 6 días ahí, tú sabes la realidad. Entonces todo esto ha cambiado
y ahora inclusive en el nuevo, en lo que se viene, ahora se va a estar trabajando más con deshidratados, lógicamente, y teniéndolos ya no como antes muchos locales, yo lo llegué a ver, que los locales tenían, los chicos tenían los deshidratados expuestos nada más como en recipientes. Ahora hay que dejarlos dentro del frasco, mantenerlos en el frasco cerrado y lógicamente, como tú dices, nada arriba, todo abajo donde sea más fácil el control y no se contamine nada. Gracias, Félix. Gracias por el aporte. Sí, es muy importante. Cuando hablamos de lo que es la parte de la guarnición o decoración, eso desaparece del mercado. Eso desaparece listo. Eso desaparece del mercado y se utilizan los deshidratados por lo que vendría siendo la parte de durabilidad. Es un producto que igual se lleva a lo que vendría siendo el horno, un horno de convección, y hace que las bacterias obviamente mueran por la temperatura que llegan durante largo tiempo, y es sumamente importante de nuestro lado cumplir con los parámetros que nos están pidiendo. Recuérdense que nosotros mismos somos los que vendrían siendo los portadores del buen servicio y calidad. Y eso es lo que nos va a ayudar a que las personas que empiecen a laborar o trabajar sean las contratadas, que somos todos los que estamos aquí, que seamos los profesionales y que cumplamos con nuestro trabajo. Cabe destacar que si antes era una responsabilidad la parte de que nosotros manejamos una droga comercial, bueno, ahora tenemos, aparte de eso, podemos evitar que el cliente llegue a ser portador de un virus, cumpliendo nosotros con las normativas que nos exigen la parte de salud. Los carrizos biodegradables son recomendables según el MINSA. No, vuelvo y te repito. El MINSA, no, se supone que el Ministerio de Salud rectifica y lo hace a través de la USA, que la USA, para los que no conocen, son los que rectifican todos los productos de importación y de importación que llega hacia Panamá, y lo de exportación lo rectifica. Ellos pueden rectificar de que el carrizo biodegradable viene sano, pero el MINSA no te va a decir que lo puedes utilizar. Se elimina del dejar de utilizar el carrizo, porque si lo tienes destapado, puedes contagiar con el virus. Por eso, inclusive hay unos carrizos que vienen con una protección. Es ilógico que lo entregues, porque en el momento que tú lo estás entregando, el cliente va a tocar la protección, y si el virus está en la protección, automáticamente lo va a tener. O sea que no es algo que te van a decir que sí lo puedes utilizar o no lo puedes utilizar. Sencillamente se saca del servicio para evitar. Nosotros estamos adaptándonos a lo que es, mientras menos le demos inseguridad a nuestro cliente, él va a asistir a nuestro hogar. Eso es lo que tenemos que ver y lo que tenemos que realizar. No es más antihigiénico tomar un trago directo de una copa o vaso. Obviamente está lo que es la parte de la cristalería, y no vamos a salir con lo que son vasos desechables o plásticos, sino la cristalería es de vidrio, y deben contar con un dishwater, que vendría siendo un lavador de platos y vasos que te da una temperatura que calienta la cristalería, y con un químico especial que lo utilizan, hace que no tenga una bacteria. Por ende, es que estamos con la parte de limpieza. Gracias por el aporte, Gaby. Gracias por el aporte, Ricardo. ¿Otra pregunta? Antihigiénico. Es antihigiénico, sí, y la cristalería sí. En algunos bares, cuando tú ves el vaso y tiene cierto manchón y no cumplen las normativas. Ojo, también es importante la parte de que en lo que vendría siendo la cristalería, después que se retira y se saca, porque sale una temperatura caliente, y lo colocamos en un riel, lo sacamos del rack y lo colocamos en nuestro exhibidor, no, el paño que vayas a utilizar para limpiar eso debería dejarse de utilizar,
por cuestiones antihigiénicas, pues porque la bacteria puede estar ahí, es un paño húmedo y en la humedad se reproducen las bacterias. Bueno, en este caso ya ellos deben pensar en lo que, no hay bares, yo te diría que más del 50% no utilizan ese tipo de lavaplatos. ¿Se pueden utilizar algún tipo de sanitizante? Sí, se puede utilizar porque hay diferentes tipos de químicos y el cuaternario que podría decir nuestro colega Félix, que él lo vende, es el que te ayuda inclusive a matar esa bacteria. No es que solamente por el agua y el jabón o por el alcohol, sino hay también químicos específicos que ayudan a matar esa bacteria. Se pueden utilizar servilletas, no sería recomendable utilizar servilletas y menos las servilletas porque, vuelvo y te repito, si utilizas servilletas vendría siendo de papel, vas a aumentar primero un costo, segundo, las vas a desechar y tercero, si alguna persona llegó a estornudar sobre ellas, puedes contaminar. Entonces nosotros debemos eliminar la cantidad de práctica en nuestro hogar que no ayude al cliente a ser contaminado. Por mí sacaría mis tragos en cartuchos, dice. Y en otro lado dicen, en mi bar no tengo fregadero con agua caliente por cuestión de espacio. ¿Qué me recomiendan? Deberías solicitar o administrar o colocar un procedimiento donde pase un agua por una temperatura, porque si no, no estarías matando la bacteria. Entonces, o sea, no, es algo opcional, pero siempre y cuando cumplas con el lineamiento de limpiar, porque ya te tocaría un procedimiento más tedioso, que es agarrar, y te aseguro que en la mayoría de los bares no agarran un jabón con una esponja y limpian el jabón con esponja y después lavan con el líquido y lo colocan al lado. O sea, ese es otro procedimiento que podrías utilizar, pero vendría siendo más tedioso. Entonces tendrías que colocar una sola persona para eso. Y es muy delicado esto que nos afecta en lo que es la parte del comercio laboral, porque en los gastos del restaurante ahora se incorpora un gasto que vendría siendo lo que es el control con el gel, excelente Gaby, eso es lo que hace, genial. Con el gel alcoholado, con las mascarillas, eso es un gasto que se incluye. Entonces, en Estados Unidos hay bares y restaurantes que le cobran un impuesto al cliente porque le colocan un impuesto COVID-19, pero en Puerto Rico lo intentaron colocar y no fue aceptado. Entonces, eso depende también de la persona, de que diga, wow, ahora me vas a cobrar el ITBMS más el impuesto del COVID. Va a ser un poco tedioso. Aquí no creo que llegue a suceder eso, pero bueno. ¿Qué pasa si se trabaja con servilletas de papel? ¿Cómo lo tomo si es sobre la mesa y no en el plato? Se debería usar guantes. Mira, vale, importante. Cuando hablamos de los guantes, dice mucha queja del cliente por esos impuestos. Sí, hay muchas quejas de los clientes con referente al impuesto en Estados Unidos. Importante lo que dice de la servilleta. Los guantes no son necesarios utilizarlos. ¿Por qué? Porque si tú crees que por colocarte guantes y agarras algo y utilizas otro, el que no te vas a contaminar eres tú, porque tú tienes unos guantes protectores. Pero si agarras, ejemplo, un vaso que está contaminado y sirves hielo, tú no te estás infectando porque tú tienes los guantes, pero cuando llega a la mesa, va a llegar con el virus. En el momento que llegue el virus, él lo agarra, se toma su trago y se puede contagiar. Entonces, no sería necesario utilizar guantes. Lo que sí sería necesario es higienizarse lavándose las manos antes de utilizarlo. ¿No sería mejor que una sola persona se encargue de la limpieza de la mesa, así como de la limpieza? Sí, debería ser necesario que una persona, pero eso depende del factor costo. Obviamente que la persona que limpia la mesa puede ser el salonero, porque está limpiando la mesa, pero la persona que hace el mantenimiento no debería ser el mismo salonero, que en algunas situaciones sabemos que no es así, pero en este caso, ya por cuestiones de salubridad, no debe ni el bartender ni el salonero
utilizar una mopa para limpiar o barrer. Eso es muy, muy importante en la actualidad. Ya es obligatorio el restaurante, usa estas medidas, ya sabiendo muchísimos de ellos, siempre tratan de reducir gastos. Sí, Miguel, es obligatorio cumplir estas medidas porque inclusive es lo que te exige la ley. Si no tienes el comité, te van a multar. O sea, lo más importante ahorita para la reapertura de cada local es que tengan el comité que están exigiendo. Y aparte de eso, todos los procedimientos que se colocaron. Inclusive puedes meterte en redes sociales, en Instagram y buscar empresas de limpieza que te están haciendo el asesoramiento para diseñar tu plan de trabajo y que no seas multado. Eso es importante. Si no tienes lo que vendría siendo el plan de limpieza y cumplimiento según las normativas, el local puede ser multado. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, y para terminar y dejar un poco claro lo que vendría siendo los nuevos procedimientos de apertura, en el momento de ingresar a trabajar, los restaurantes de alimentos y bebidas en la actualidad, porque cabe también mencionar de que los bares en la actualidad no tienen la autorización para empezar a trabajar. Inclusive hay discotecas o bares que hicieron el cambio a restaurante y colocaron mesas en su lugar y empezaron a crear un menú para atender, porque solamente los que empiezan a funcionar a partir del 28 son los restaurantes. O sea, venden bebidas alcohólicas, bebidas sin alcohol y comida. Son los que tienen la autorización para empezar a funcionar. Deben cumplir con el comité. Ese comité debe estar conformado por trabajadores y por los representantes de la compañía y son los que van a hacer cumplir las normativas que van a hacer. El control del ingreso de las personas. En la entrada no pueden también tener un máximo de 25 personas en línea de espera. O sea, son muchos detalles que deben estar cumpliendo. Un control de los empleados cuando ingresan con lo de la temperatura y llevarlo en una bitácora. Tener un manual de procedimiento de seguridad en lo que vendría siendo manipulación de alimentos que siempre ha existido, solamente que ahora va a ser más rígido. Y incorporamos lo que es la parte del distanciamiento de 2 metros, del lavado de las manos cada 30 minutos que siempre ha existido, solamente que ahora tienes la oportunidad que puedes utilizar gel alcoholado, que es más rápido que tengas en el bolsillo, hasta 3 veces. Ya después de 3 veces tienes que irte a lavar las manos y en el momento de tener contacto con cada cliente tienes que rectificarte y realizar tu limpieza, ya sea con gel, después de 3 veces, irte a lavar las manos, en el momento de ingresar y salir de la cocina, lavarse las manos y bueno, así como lo conversamos en la charla del día de hoy, todo este procedimiento se debe volver a realizar y debe ser más riguroso. Cualquier duda o pregunta que tengan antes de finalizar, vamos a ver los comentarios si tienen algo que decir. A ver, aquí tenemos, sí. Vamos a ver, comentan aquí. ¿Nos puede pasar la información? Correcto, sí, no hay ningún problema. Es que es delicado para nosotros la comunidad gastronómica por el tema de bebidas y comida, correcto. No está autorizado lo que es la parte de vender solamente bebidas. A veces veo muchos... Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes a todos. Buenas, bienvenido. ¿Con quién tengo el gusto? Con Carlos Wagner. Ok, ¿cómo estás, Carlos? Cuéntanos. Excelente. Mira, una de las preocupaciones de lo que tú dices, la responsabilidad que nosotros siempre hemos tenido, porque es una obligación, la higiene en los bares, igual que en los restaurantes. Que yo veo mucho aquí, tú mencionaste un tema que es, debemos bañarnos antes de salir y cuando llegamos al lugar de trabajo, ahí ya nosotros podemos llegar contaminados.
En Sí, ese caso hay muchas personas, y lo veo a diario y me ha tocado, que los locales no están adecuados realmente con algunos lockers para nosotros cambiarnos, y duchas que deberían tenerlos, por obligación deberían tenerlos, no únicamente en la parte de los hoteles, porque también en los hoteles están esas normas y a veces ni las utilizamos. Y aquí yo he visto que ha sido muy preocupante que el personal anda para arriba y para abajo con el uniforme. Entonces, bien. Algo, ajá, sí, sí, continúa. esa medida es muy preocupante, pues, porque realmente nosotros nos vamos, salimos, y cuando volvamos a llegar a la casa, hay que tener en cuenta de que hay restaurantes que tienen los dos turnos. Entonces uno anda en la calle, vuelve al trabajo y llega a su casa. Entonces es algo que deberían, y de conciencia, porque con la vida no se juega, pues, y este es de lo del coronavirus, no es un juego. Hay que ponerle toda la seriedad y la responsabilidad, porque nosotros, así como podemos prestar un servicio que es nuestra obligación, también tenemos familias, y a esos son los que tenemos que proteger más que todo. En ese caso, el MISAN, porque uno empieza en el local, uno hace, pero los dueños de trabajo a veces le cambian el juego a uno. Y entonces le dicen, no, hágale, 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 porque por experiencia me ha tocado pasar por muchas cosas que, bueno, es otro tema de contar, pero en esta preocupación de protección al personal, a mí me preocupa mucho, igual que en la parte de la cocina. Claro, ¿El todo es MISAN muy tiene delicado. algún plan con eso? En la actualidad, como les comenté, sí, el MINSA tiene un plan que obviamente va a ir evolucionando. Te pongo un ejemplo. Con referente al ingreso, las personas que van a trabajar no deberían irse uniformados, deberían cambiarse. Pero está el otro escenario que tú nos comentas de que no todos los lugares tienen locker, inclusive hay lugares donde no te dejan ingresar con bolso, entonces sales caminando con el uniforme. Ese vendría siendo un primer caso. Un segundo escenario: existen máquinas vaporizadoras que hasta los momentos no se han colocado en procedimiento, pero puede exigirse de colocarle en la entrada. Más adelante puede salir un procedimiento nuevo donde te van a colocar una máquina vaporizadora que va a pasar por todo el cuerpo y te va a eliminar cualquier virus que tenga. Pero todo lo que estamos comentando son procedimientos que se están empezando a exigir, y cabe de nuestra parte colocar y hacer nuestro granito de arena. Si va a pasar, lo puede compartir, sí, lo puede compartir cualquier persona. Gracias, hijo. Aquí yo tengo a mi hijo al lado mío estudiando el coronavirus para que aprenda, porque ayer salimos y él no se puso tapaboca durante 2 minutos y me dijo a mí que él estaba solo. Y yo le dije, no, tú estás solo, pero la bacteria puede estar por aquí. Entonces yo, a nivel educativo, lo senté aquí. Saluda, Diego, salúdalos aquí, que yo sé que estás bien bravo, pero así. Sal, vamos, párate que te vea. Entonces yo a él lo senté aquí, porque si él no aprende y él se educa en lo que es este virus, nos va a afectar a todos. Por ende, nosotros debemos empezar a educarnos y no debemos permitir lo que siempre ha sucedido. A nivel del trabajador del bar, siempre nos pasa que el dueño del local o restaurante nos perjudica. Ok, está bien. Nos perjudica tanto como vendría siendo lo que es los pagos, seguro y otras cosas. Ya ahorita no podemos bajar las manos por esto, porque no vendría siendo solamente el pago de uno, sino también la vida de una persona, y con eso no podemos estar jugando a nosotros. Exactamente, Ajá. porque ese es el punto. O sea, a veces nosotros tenemos que agachar la cabeza por el beneficio de otra persona, y no tenemos el carácter de decir, no, yo no me voy a prestar para eso, porque tenemos la necesidad. Bueno,
ahí eso que tú comentas sí sucede, pero ya que aparte de cada uno armarse de valor, yo no puedo decir a alguien qué es lo que vaya a hacer o no vaya a hacer. Yo sencillamente voy a dar todo lo posible de mi apoyo y de mi ética de lo que yo pueda resolver y comunicar. Por eso es que siempre es importante informar, comunicar y tratar de ser lo más profesional posible. Recuerden que siempre estamos nosotros bajo una lupa. Aunque ustedes no lo crean, siempre está alguien bien nosotros y esa persona va a comunicar o va a informar esta persona si es ético en su trabajo. Y va a venir muchos inconvenientes, muchas bajas de salario. Vamos a ver, ¿se escucha? Muchas bajas de salario, muchas de mejora, y es donde nosotros debemos pararnos más firmes y trabajar más profesional y evitar todo ese tipo de acontecimientos. Va a depender, como dice Linda Villarreal, de nosotros. Es muy importante, va a depender de nosotros. Y créeme que no va a ser solamente salonero, no va a ser solamente bartender, también van a ser gerente, también van a ser gerente, chef, cocinero. O sea, va a venir una fuerte ola de trabajo y tenemos nosotros que buscar lo mejor posible, no solamente para cada uno en su casa, sino para el bien común de todos. Totalmente, toda la comunidad. Si nosotros solamente seguimos pensando en el yoísmo de yo estar bien y perjudicar a los demás, vamos a seguir en lo mismo. Por eso es que están pasando estas cosas, por nosotros mismos los seres humanos. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Bueno, de verdad que ha sido un placer compartir con ustedes el día de hoy durante estos 45 minutos que estuvimos conversando. Más adelante igual estaremos compartiendo otras capacitaciones que estamos organizando a través de la federación y otros proyectos que estamos impulsando para los bartenders, cosas buenas. Esperemos que vuelvan esas competencias, ya sean presenciales, online, que tenemos un trabajo por ahí, y a seguir educándonos. Hay muchas plataformas en la actualidad que ayudan a que los bartenders estemos preparados más, yo lo diría científicamente, porque después lo tenemos que llevar a práctica, pero debemos aprovechar este momento al 100%. Los invito a que accedan a todas esas plataformas, igual que la plataforma que estamos manejando ahorita nosotros a nivel educativo, que estaremos compartiendo las próximas clases. Las personas que no tengan la información pueden escribirme al número 6625-0344. Yo les hago llegar la información y los agrego a la base de datos para que todas las próximas capacitaciones puedan asistir. Entonces, gracias a ustedes por estar con nosotros el día de hoy. Los espero que estén bien. Ok, vamos a anotar aquí el número 6625-0344. Ahí está anotado. Y seguimos aquí apoyando, trabajando con todos ustedes para seguir haciendo las cosas. Vamos a ponerlo aquí a todos. 6625-0344, o igual me pueden escribir por lo que son las redes de la Federación PBB. Ahí nos llega la información y les respondemos a ustedes lo más rápido posible. Y bueno, estamos aquí a la orden. Esperemos que todo esto pase muy rápido. Importante que la próxima fecha que tienen, no podemos bajar la guardia, la próxima fecha que tienen tentativo para realizar algún evento abierto es para el mes de abril del 2021. O sea que todavía no tenemos conciertos, no tenemos nada abierto, no hay ferias, no hay nada de eso. Posiblemente abril 2021. Y si lo prueban, bueno, ya nosotros vimos que los carnavales el 2021 no va, y hay mucha gente peleando por eso, pero en realidad es pensar en lo mejor posible para todos y para la comunidad. Créanme que esto ha sido muy difícil para todos nosotros, inclusive a mi hijo, que ayer fue que los llevé al parque
después de estar desde febrero, que fue el 15 de marzo, sería el próximo mes, en cuarentena. O sea, todo ese tiempo, hasta ayer que lo llevé al parque y hizo algo irresponsable de quitarse la mascarilla y por ende lo tengo aquí sentado. Pero si nosotros no educamos a nuestros hijos, a nuestros familiares, va a seguir sucediendo lo que van a ver en redes sociales, como en diferentes instalaciones de Panamá, siguen haciendo las reuniones con más de 25 personas o parqueando, haciendo cosas. Entonces, eso depende de nosotros. Gracias por estar el día de hoy. Un abrazo y estamos a la orden con la federación. Saludos. Chao, buenas tardes. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Eso, Bendiciones muy para amable. todos. A su orden. Hasta luego. Chao, Jesús, gracias. A su orden. Hasta luego. Ya, hijo, ya puedes ir al cuarto.